Seguimos hablando de desarrollo económico y crecimiento y en concreto de los modelos teóricos y sus aplicaciones empíricas. En concreto, lo que vamos a ver en esta clase es el capital humano y el crecimiento. Entonces, hasta ahora hemos estado hablando de la renta y el crecimiento. Pero en la primera clase dijimos, pues no se habla solo de renta cuando hablamos de desarrollo económico, también de capital humano. Y es exactamente lo que vamos a ver ahora. Y este concepto nos lleva al concepto de desigualdad. ¿Vale? Entonces, por fin llegaremos a definir más concretamente qué es la desigualdad de la que ya hemos un poco hablado, de que hemos introducido antes. Entonces, el capital humano y el crecimiento. Entonces, quizás hasta ahora el énfasis que hemos puesto ha sido demasiado excesiva sobre el tema de la convergencia. Es decir, que es probable que coexistan factores que contribuyan a las convergencias con factores que favorecen la divergencia. Entonces, no es que todo nos lleva al mismo punto. Y lo que hemos considerado hasta ahora es que el trabajo es el único factor de producción, porque solo hemos hablado de renta, de población activa y de eficiencia y productividad del trabajo. Porque hemos dicho que la eficiencia del trabajo efectivamente aumenta con el ritmo del progreso técnico. Pero los hogares pueden ahorrar invirtiendo en capital físico y también en educación. Y esta eleva el valor del mercado del trabajo que ofrece en el futuro. Entonces, invertir en educación nos permite tener más oportunidades en el mercado laboral y, por tanto, nos permite también este crecimiento. Entonces, es posible acumular capital humano, trabajo calificado, que puede crearse o aumentar por medio de la educación o de la formación. Esto junto al capital físico. Entonces, no solo renta, sino también desarrollo humano, entonces capital humano. Entonces, no solo capital físico, sino también educación y formación. Entonces, supongamos que la producción, nuestra Y, la misma que vimos en las teorías de Solow, de Arrow-Domar, del progreso técnico, la producción es igual no solo al capital K, sino también al capital humano. Entonces es igual a K elevado a la alfa por H, el capital humano, elevado a la 1 menos alfa. Se consuma una parte de la producción, pero el resto puede utilizarse, se puede ahorrar, ¿no? Volvemos al concepto del modelo de Arrow-Domar, que tenemos la producción que depende del consumo y del ahorro. ¿Y cómo puede utilizarse? Pues se ahorra una proporción para el capital, y esto es lo que tenemos en la primera ecuación. Entonces el capital en el tiempo t más 1 menos el capital en el tiempo 1 es igual a la tasa de ahorro S por la producción. Pero otra proporción, Q, se ahorra para aumentar la calidad de capital humano. Entonces tenemos un capital humano H en el tiempo t más 1 menos el capital humano en el tiempo t, que es igual a Q, esa proporción de ahorro en capital humano, que se transforma en inversión en capital humano, por la producción, por nuestro Y. ¿Qué implica introducir el capital humano en la ecuación de producción? Que ahora hablamos no solo de tasa de crecimiento de capital físico, sino también de tasa de crecimiento de capital humano. Y estas son las dos ecuaciones que tenemos en la diapositiva. Es decir, tenemos la diferencia entre el capital al tiempo t más 1 menos el capital al tiempo t, entre el capital t, que tiene que ser igual a la tasa de ahorro por R elevado a la 1 menos alfa. ¿Y qué es esto? ¿Qué indica eso? Que hay una tasa de crecimiento R que nos interesa y que depende de la tasa de ahorro en capital.
Y luego tenemos la tasa de crecimiento del capital humano, que será la diferencia entre el capital humano al tiempo t más 1 y el capital humano al tiempo t, entre el capital al tiempo t, que es igual a Q R a la menos alfa. Ahora, a largo plazo, lo que pasa es que las dos tasas son iguales. Entonces, la tasa de crecimiento de capital físico y la tasa de crecimiento de capital humano son iguales. ¿Y qué implica esto? Que R será igual a Q entre S. Entonces, la tasa de crecimiento del capital físico, capital t más 1 menos capital al tiempo t entre capital al tiempo t, será igual a su tasa de ahorro S por R a la 1 menos alfa. Pero también eso corresponde a decir que será igual a S elevado a la alfa por Q a la 1 menos alfa. Entonces, la tasa de crecimiento a largo plazo incluye y considera el ahorro en capital, pero también el ahorro en capital humano, que luego se transforma en inversión. Año de escolarización, de otra forma. Este modelo, que podemos decir como es un modelo ampliado del anterior, de las teorías que hemos nombrado antes, en la clase anterior, continúa prediciendo la convergencia condicional. Entonces, seguimos pensando que hay un estado estacionario por cada país. Entonces, si un país tiene una producción corriente demasiado baja en relación con su dotación de capital humano, ¿qué significa? Significa que debería tender a crecer más deprisa en términos de per cápita. Lo mismo que vimos con la renta. No cambia, es el mismo concepto. Entonces, si la dotación de capital humano es baja, pues se crece más deprisa. Lo mismo que vimos cuando había una renta baja. Ahora, si controlamos por el capital humano, entonces, supongamos querer comparar distintos países y controlamos por su capital humano. Entonces, conociendo el capital humano de estos países, queremos ver qué pasa en términos de convergencia de la renta. Y si queremos hacer este ejercicio, ¿qué pasa? Se observa que hay convergencia condicional, es decir, que los países pobres tienden a crecer más deprisa, que es lo que dijimos que predice la convergencia condicional más tradicional. ¿Y qué pasa al revés? Es decir, si controlamos por el nivel inicial de renta per cápita, que es lo que tenemos en el gráfico aquí, pues observamos otra vez que sí existe esta convergencia condicional, porque los países que tienen más capital humanos son los que crecen más deprisa. Entonces, en el eje horizontal tenemos la renta, en el eje vertical los años medio en promedio de escolarización. Entonces, lo que se observa es que efectivamente los países que tienen una renta más alta son países que tienen más años educativos. Entonces, ¿qué implica esto? Pues implica que, pues otra vez estamos en el mismo punto en que decimos que cuando hablamos de índice capital humano y de renta, no estamos hablando de conceptos muy diferentes, estamos hablando de concepto correlacionado. Lo que este gráfico nos dice es que efectivamente otra vez tenemos una correlación entre estos dos factores. Y esto en general, si lo queremos combinar en una única regresión, ¿qué nos daría? Pues nos daría lo siguiente, que el crecimiento económico, entonces el crecimiento que queremos medir en renta per cápita, es igual a una constante alfa más beta por el nivel de renta inicial, más una componente que indica el capital humano, stock del capital humano. Entonces, el crecimiento depende de estos dos factores, factores que tienden a anularse. ¿Por qué? Porque hemos visto que lo que deberíamos esperarnos es que beta es negativo, porque cuanto más bajo el nivel de renta inicial, cuanto más alto es el crecimiento que nos esperamos.
Y gamma debería ser positivo, es decir, cuanto más alto el capital humano, cuanto más alto deberíamos esperarnos el crecimiento. Por eso decimos que se anulan, porque van en dos direcciones opuestas. Es exactamente lo que vimos en la diapositiva anterior. Si controlamos por el nivel de renta, observamos una relación positiva entre capital humano y crecimiento económico. Y si controlamos por el crecimiento, por el capital humano, observamos una relación negativa entre el crecimiento económico y el nivel inicial de renta. Estoy hablando de stock de capital humano, stock total de capital humano, pues eso concretamente corresponde a tasas de escolarización en la enseñanza primaria y secundaria, porque esto es lo que se suele considerar que nos suele interesar. Entonces, cuando hablaremos más concretamente de educación, daremos más detalle de cuáles son las medidas para hablar de capital humano. Pero ahora hablamos de tasa de escolarización de la enseñanza primaria y secundaria.